Muy buenos días a todos. Daremos inicio con las ponencias del día de hoy y comenzaremos con el tema Presente y futuro de la reproducción humana asistida con el doctor José Alberto Barajas Castilla. El doctor Castilla es actual director de la Facultad de Bioética en la Universidad Anáhuac, México. Realizó la licenciatura de médico cirujano en la misma Universidad Anáhuac, México. Tiene una maestría en bioética y un doctorado en bioética aplicada. Forma parte de la mesa directiva de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Tiene numerosas publicaciones indexadas y libros y es miembro de la Asamblea en la Academia Pontificia para la Vida. Gracias, doctor. Fenomenal, pues se nos está acabando el Congreso de Bioética Perinatal, ya estamos a 2 días, que para algunos seguramente ha sido largo y para otros también seguro muy interesante. Así que yo estoy pues muy contento de compartir con todos ustedes este tema que ayer adelantábamos un poco, que ya veníamos platicando, pero que resulta de relevancia trascendental para la bioética al inicio de la vida. Yo les quiero hablar del presente en un contexto internacional e intercontinental de la reproducción humana asistida y también hacia dónde creo que podríamos poner la esperanza. Creo que este tema tiene todavía un rayo de luz y hay que ver si podemos encontrarla en conjunto. Muy bien, entonces, vamos adelante. Lo hemos titulado Presente y Futuro de la reproducción humana asistida y estas, digamos, son las tres temáticas que yo quiero abordar el día de hoy. Primero, cuáles son las implicaciones per se de las técnicas y sobre todo en un enfoque más hacia el bebé y cómo la técnica puede producir per se malformaciones. Y luego voy a hablar de la industrialización del sector, que es un punto como medular para entender dónde está el problema. Y finalmente, el tema de las tasas de éxito. Normalmente lo solíamos hacer al revés, pero hoy cambié el destino de las cosas para ver si entendemos por qué las tasas de éxito que presente al final tienen ese porcentaje de éxito. Eh, es difícil pensar que hay tasas de éxito con éxito pues tan bajo. Entonces yo les llamaría en lugar de tasas de éxito, tasas de otra cosa, pero bueno, vamos a ver cómo nos queda a todos. Bien, lo primero que voy a hacer es hacer una revisión científica de los efectos de las técnicas para el nacido. Hemos elegido cortes amplias y que tengan significancia estadística con el objetivo de que no sean reportes de casos o estudios de pocas personas, sino que puedan tener eh, una amplia N, una amplia muestra y que tengan o no reconocimiento en el sector. Porque claro, si yo soy el que vende algún producto y algún estudio dice que el producto es malo, yo probablemente no reconozca ese producto y ese estudio porque no me conviene, porque disminuiría la venta de mi producto y eso implicaría ciertas cosas. Entonces, quiero primero hablar desde este hombre, que es una persona que yo tuve sí, creo que puedo decir bendición de conocer em, por un video que alguien me compartió de un congreso en Estados Unidos y luego un congreso que estuvo también en Europa, en concreto en España, en la Universidad de CEU en San Pablo. Y la semana pasada estuvo aquí en la Náhuac, Frank Well. Es un profesor de la Universidad de Navarra, del Instituto de Ciencia y Sociedad. Y este Instituto de Cultura y Sociedad lo que hace es pues, tener diferentes grupos de investigadores que se dedican a temáticas específicas. Frank Well está trabajando el tema de reproducción humana asistida hace 15 años. Y es biólogo, es doctor en biología, en filosofía, y les voy a partir esta información basándome en este estudio en muchas cosas que se llama Be2Inform, que es Be Better Informed About Fertility o estar mejor informados sobre fertilidad, pero es un proyecto europeo en el cual la Unión Europea ha invertido 1.300.000 euros para dos objetivos concretos. Número uno, ver si la información que se da de las clínicas en páginas web coincide con la realidad. Y número dos, para entender cuál es la percepción de los jóvenes en reproducción humana asistida. Este estudio es como un parteaguas y es parte de lo que yo les quiero compartir. Bien, y sé que Fran va a ver este video, así que le agradezco mucho su corazón y todo lo que nos ha aportado en este tema. Vamos a empezar.
Esta revisión sistemática habla sobre los defectos en diferentes órganos, sistemas, aparatos que se producen únicamente por el uso de las técnicas y en concreto en la suma de factores asociados. Miren, vamos a empezar con el tracto urogenital. Esta es una revisión sistemática, ustedes pueden ver en la pantalla que se incrementan en un 61% el riesgo de malformaciones del tracto urogenital. Pero también está el tema cardiovascular, que se asocia directamente con las técnicas de reproducción humana asistida. Em, Ahora, más, la parálisis cerebral. Este grupo es, digamos, el más importante porque es el tema de malformación o el tema de daño propio de la técnica que más ha sido estudiado, la parálisis cerebral. Y aquí tiro yo la primera pregunta. ¿Es compatible el, el deseo de ser madre con aceptar que un tercero pueda provocar un daño en el hijo que está por nacer? Bien, voy a dejarla aquí y voy al final a tratar de responder esta pregunta. Ahora, ¿cómo se relacionan las técnicas de reproducción humana asistida con el autismo? Y cómo por medio de la técnica aumentamos el riesgo de autismo. Es un estudio que se hizo durante un seguimiento de corte de 10 años y que se publicó en 2015. Quiero yo poner en el tiempo en sus cabezas en qué año se realizó la primera fecundación in vitro. ¿Alguien tiene más o menos este dato en el radar? Muy bien, 70 y finales, ¿verdad? Con Louis Brown, vamos a hablar de Louis Brown más adelante. Pero eso quiere decir que la persona que nació por in vitro en el mundo por primera vez, hoy estando 2025, pues tiene alrededor de 50 y tantos años, ¿verdad? Sería interesante ver el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas en edades tempranas de la vida. Es decir, ¿se acuerdan de la oveja Dolly, verdad? Que fue clonada. ¿De qué murió la oveja Dolly? Bueno, de enfermedades propias de edad avanzada, como puede ser la hipertensión, la dislipidemia, el cáncer. Vamos a ver si esto pasa también o hasta dónde está la investigación en este punto. Vean esta gráfica. Lo que está en cuadro completamente negro es reproducción humana asistida. Lo que está en cuadro blanco son los niños nacidos no por reproducción humana asistida. Vean el incremento de la prevalencia de autismo con un 95% de confidencia en los intervalos cuando son por técnica de reproducción humana asistida y cuando no lo son. El incremento de la incidencia puede estar incluso más avanzado en gemelos o en triates o tripletes, pero también en embarazos únicos, el incremento del autismo está ya demostrado. Ahora, ustedes saben que cuando se usa técnica de reproducción humana asistida, hay más incidencia de embarazos múltiples, ¿verdad? Hay más posibilidad de gemelos, de triates. Habría que corregir algunos de estos riesgos o tasas de riesgo porque también la técnica per se tiene un aumento de incidencia en el embarazo múltiple. Ahora voy a hablar un poquito más de esto. Esta es la carpeta que tiene que ver con autismo. Miren, vamos a hablar un poco más de riesgo de cáncer. Riesgo de cáncer en niños concebidos por reproducción humana asistida. Este es un estudio poblacional. Aquí pueden ver ustedes los años en que se realizó el estudio. La N, que es bastante amplia, es más de 1,5 millones de personas involucradas. Y en esta tabla se muestra el aumento de incidencia y en qué tipo de cáncer. El G-radio es, si yo les dijera que ese 2.6 que ven ahí, en concreto de AML, es 263% veces más riesgo de ese tipo de cáncer solo por la técnica. Ahora, claro,
Estos artículos hay que saber leerlos. A empezar, el lenguaje del artículo científico, como decíamos ayer, a veces no está adaptado a la conciencia de fertilidad ni al diálogo común, pero también como se presenta el dato es muy interesante, porque si yo comparo, vean este resultado, el riesgo de cáncer general no fue significativamente elevado. Y el aumento de riesgo en leucemia en los niños, en comparación con los concebidos naturalmente, tiene 67% más riesgo. Y solamente reportan que el linfoma de Hodgkin en niños concebidos por técnica de reproducción humana asistida aumenta en 3,63 veces más. Pero en este dato se está incluyendo todos los cánceres. Claro, si yo eligiera algún cáncer para presentarles y si ustedes quisieran saber específicamente de ese tipo de cáncer, haríamos una charla específica del linfoma de Hodgkin. Pero ustedes o alguien que se interesa en someterse a una técnica de reproducción humana asistida, lo que le interesaría saber es el riesgo generalizado. Es decir, ¿cuál es el riesgo de cáncer? Más autismo, más leucemia, pero más malformaciones cardiovasculares, pero más urogenitales, las que voy a decir a continuación. Es decir, no hay un riesgo sumado de las implicaciones que tienen las técnicas en el bebé. ¿Sí que crees esta idea? No hay un riesgo sumado, sino riesgo individualizado. Ahora, esta información que está en esta tabla se puede leer así, donde el riesgo de cáncer no aumenta, hay un aumento también en leucemia y sí un riesgo elevado en Hodgkin. Pero también se puede leer así, porque interesa saber en dónde sí existe un riesgo. Hay un dato importante estadístico que se llama dilución del efecto. Ahora, yo he de decir que este estudio es completamente impecable metodológicamente. Pero cuando yo meto muchos más factores para medir el riesgo y meto factores que no tienen riesgo y hago un cúmulo de esto, diluyo el efecto. No sé si estoy dando a entender este tema de diluir el efecto. Yo también les podría presentar esa información así. Oye, el riesgo elevado del linfoma de Hodgkin está en este dato, pero también hay un aumento de riesgo en leucemia y estoy centrando el foco en lo que les interesaría saber. Pues muy importante, porque la conciencia de fertilidad, la bioética al inicio de la vida, también depende de cómo se interprete. Una cosa es leerlo así y otra cosa es leerlo así. Bien, esto estoy hablando específicamente de riesgo de cáncer. Más, hoy está demostrado que a más invasividad de la técnica, más probabilidades de malformaciones. Y aquí me voy a meter un poquito en temas técnicos de cada una de las técnicas. Voy a empezar con el tratamiento hormonal. Ahí está la tasa cruda, la tasa ajustada. Después, más invasiva, inseminación intrauterina. Más invasiva, fertilización in vitro. Más invasiva, ICSI. A más invasividad de la técnica, más riesgo de malformación. Y esto resuena en mi cabeza en el Congreso de Bioética Perinatal. Dios te perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza no te perdona nunca. Claro, ¿por qué a más invasividad de la técnica, más riesgo de malformación? Veamos por qué, vamos a entenderlo un poco más. Bien, malformaciones congénitas en embarazos únicos con comparativos entre in vitro y ICSI, un poco más invasivo. En rojo está los embarazos naturales y en azul los que son de fecundación in vitro o ICSI, que para hablar del ICSI vamos a definir diciendo inyección intracitoplasmática. Es decir, no llego a la periferia del óvulo, sino selecciono el espermatozoide y voy y lo pongo lo más cercano posible al núcleo del óvulo. Queda claro esto, ¿verdad? Es decir, entrar hasta dentro del óvulo. Pues ahí están. En la mayoría de estos,
la prevalencia de defectos o de alguna alteración musculoesquelética, urogenital, circulatoria, digestiva, cromosomática, ahorita voy a hablar un poquito más de esto, sistema nervioso central, sistema respiratorio, es aumentado solo por la técnica. Ahora, me gusta mucho esto que decía en este momento Frank Well, y él decía, es que yo no soy ningún iluminado. Yo no estoy dándoles datos que es que ustedes no pueden alcanzar. Esta información está publicada, es información pública. Y vuelvo a tocar el punto de ayer. Es que podemos tener a nuestro alrededor información que nos podría hacer pensar diferente, tomar distintas acciones. ¿Y cómo le hacemos? Estamos en un congreso de bioética perinatal para llevar esta información a quien tiene que escucharla. Si algún día alguien cercano a mí, mi hermana, mi cuñada, mi círculo cercano, me dice, oye, estoy pensando ir a in vitro. ¿Qué me dirías? Bueno, creo que como profesionales de la salud relacionados con la bioética, tendríamos que tener una posibilidad de encauzar a las personas. No hace falta que te memorices 57 estudios y que tengas el dato y le digas, oye, la N significativa del 95% de urogenital es tanta. Sino, a ver, esta es información que tienes que saber. A mí me parece que tener esto en un lenguaje accesible, en un libro, y ahorita voy a hablar del libro al final, es fundamental. Que sea accesible a las personas que están, porque ayer decíamos, la conciencia de fertilidad en estudios demuestra que hay personas que garantizan que a los 40 pueden obtener un hijo por in vitro y que ven como sencillo involucrarse en reproducción humana asistida. No es nada sencillo. Bueno, aquí, desórdenes del imprinting. ¿Cuáles desórdenes del imprinting? Aquí están 4. Prader-Willi, Russell-Silver, Widerman y Engelmann. Vean, Russell-Silver, 1030% veces más riesgo de este trastorno del imprinting por la técnica. Y he de decir, claro, alguien me puede decir, oye Pepe, pero es que esas desórdenes del imprinting son súper bajas estadísticamente en la población. Es verdad, hay pocas personas con este tipo de desórdenes. Pero eso no garantiza que la técnica no aumente el riesgo de estos desórdenes del imprinting en 10 veces más. Claro, 120% más, 1030, 480% más, 350% más. La incidencia es muy baja en la población, entonces no hay alarma. Pero cuando uno se acerca a asociaciones de enfermedades raras, se van a dar cuenta que hay mucha incidencia de niños nacidos por reproducción humana asistida. Que son pocos, sí son pocos. Bien, entonces, como les decía, lo que hace falta es la suma del riesgo de cada incidencia y poder ponerlo en un porcentaje cuantificable y ponderado. Ahora, a partir de este momento, lo que empiece a hablar, lo hago desde un punto de vista sensible, porque los estudios que voy a presentar a continuación hablan de que alrededor del 15, tal vez al final del 2025, el 18% de la población española es nacida por una reproducción humana asistida. Y es en México una realidad muy distinta, porque ni siquiera tenemos data, ni siquiera ahorita voy a hablar de México, pero a mí me parece muy importante, yo les decía ayer, mi hermana estuvo también en reproducción humana asistida, hizo inseminación intrauterina, por ejemplo, caso de mi madre, pero creo que hablar de estos temas se tiene que hacer con mucha sensibilidad, porque probablemente alguien que me escuche ha llegado a este mundo y tiene la vida por medio de una técnica. Y si uno piensa cómo inició esto, y voy a hablar a continuación porque tenemos todavía buen tiempo, yo veo precioso la posibilidad de que alguien ayude a otra persona a tener vida. El problema es que hoy la industrialización, el dinero, la parte económica
el consentimiento informado, ocultar a los pacientes datos, y ahí podría decir muchas cosas más, han vulnerado a este sector. Vamos adelante. Miren, estoy hablando de defectos congénitos en reproducción humana asistida en la ciudad de Barcelona. Vean el aumento en el odds ratio del sistema nervioso central, cardiovascular, respiratorio, esquelético, digestivo, geniturinario. Esto está reportado. Hay gente que quitado de la pena y que publica muchas alteraciones propias de la técnica. 3.58 veces más tener la posibilidad de un defecto congénito en sistema nervioso central. Bien, ya me entendieron esta idea. Ahora, este estudio muestra una cosa muy interesante, muy interesante. Lo que hicieron es que siguieron el aumento de riesgo en enfermedades cardiovasculares en niños concebidos in vitro comparados con su hermano de la misma madre que nació naturalmente. Porque he de decir aquí un dato duro, y es que de cada 5 parejas que va in vitro, 4, después del in vitro, tienen la posibilidad de tener un hijo naturalmente. Salud. Eso quiere decir que el problema no es que tuvieran que estar en el in vitro, es que no hay un diagnóstico específico que les pudiera entender por qué no pueden tener un hijo. Ahora, voy más allá. Parecería imposible decir que, claro, hay 2.02 riesgos más de aumento de hipertensivos, desórdenes hipertensivos. Además, esto se aumenta la incidencia de embriones congelados. Algún profesor algún día me dijo, a la naturaleza solamente se le domina obedeciéndola. Piensa en esta frase. Bien, ahora sí, hay 4 ideas que hemos detectado en la industria para negar que esto que les acabo de contar tenga un sentido. La primera tiene que ver con la edad de la madre y dicen, es que las malformaciones congénitas, ¿no?, corresponden a edad de la madre avanzada. Si uno lo piensa así, dejas de un lado la técnica y la malformación la atribuyes a que una mujer, después de su edad fértil, hoy podríamos saber que una mujer después de los 35 años tiene una disminución de la reserva ovárica del 65%, 68%, y es entonces la edad de la madre lo que provoca malformaciones en el bebé. Bueno, esto se quitaría fácilmente. Es decir, vamos a hacer un estudio comparativo en el cual sea la misma edad de la madre que tiene concebido naturalmente y de la madre que acude a reproducción humana asistida. Es decir, mujeres de 40 años que conciban naturalmente, mujeres de 40 años que vayan in vitro. Y veamos en esa N cuáles de los nacidos tienen mayor riesgo de malformaciones. Lo mismo con el embarazo múltiple. Hay embarazo múltiple natural, hay embarazo múltiple que es también producto de las técnicas. Y el bajo peso al nacer, que eso justifica las malformaciones. Bueno, estas primeras 3 se podrían justificar diciendo que vamos a equilibrar el riesgo relativo de cada estudio. Pero voy a profundizar un poco más sobre esto. Hay algunas asociaciones recientes que han publicado artículos con gráficos tan explícitos como este. Que la estimulación ovárica, la cultura in vitro, la ICSI, el diagnóstico genético preimplantatorio y la criopreservación provocan modificaciones epigenéticas que resultan en desórdenes que están descritos en la parte derecha de sus pantallas. Ahora, ¿cuáles desórdenes? Ahí vienen algunos, más los que he hablado. Pero esto nos hace entender hacia dónde está apuntando la industria. Aquí está. Hoy sé que la parte epigenética, ustedes ya tienen un poquito más de noción de la epigenética porque nos lo hablaba
la doctora Maribí cuando nos dio la clase de embriología, y es que la epigenética condiciona muchas cosas de nuestra realidad, nuestro entorno, la alimentación, el desarrollo de ejercicio, pero la nutrición, pero enfermedades hereditarias, toda la genética de la epigenética está haciendo modificaciones que sufren también alteraciones por esas, la in vitro, el ICSI, la estimulación ovárica, y que derivan en algunos desórdenes en el bebé. ¿Qué pasa? Que el ambiente, el entorno materno, el tabaco, el estrés, el alcohol, la nutrición, pueden hacer alteraciones epigenéticas, sobre todo en la metilación del DNA, y esto provoca una expresión que puede tener efectos adversos en la madre, en la placenta, en el feto del bebé, o también hoy se está mostrando en enfermedades a edad adulta temprana. Duro. Miren, vamos a hacer un análisis histórico. Fertility and Sterility, un estudio de 2003. 2003, hace 22 años. Se decía, hasta que dispongamos de más evidencia, nuestro proceso de consentimiento informado debe ser modificado. Y escuché al doctor Martínez ayer en la tarde decir, el consentimiento informado es fundamental, es muy importante. Bueno, por ahora debemos hacer a nuestros pacientes tener conciencia como parte del riesgo, como parte del proceso de consentimiento informado. Que la gente sepa que hay riesgos. 2022, 20 años después. Comparados con los nacidos naturalmente, hemos encontrado un aumento de riesgo en defectos no cromosómicos de entre el 20 y el 24% en población con reproducción humana asistida. Esta información debe también incluir defectos de nacimiento y el riesgo futuro de cáncer. Se debe avisar a los pacientes de este tema. ¿Se les avisa? A mí me gustaría hacer la comparativa, claro. Estoy hablando también de estudios que hoy en la realidad europea viven otro contexto que el contexto mexicano. Porque nosotros, claro, estos son libros que uno puede encontrar. Esos son ejemplos de la biblioteca de la Universidad de Navarra, que también están en nuestra Anáhuac, México, donde salen imágenes como esta. ¿Cuál es la razón de riesgo? ¿Cuál es la malformación? ¿Y cuántas veces más? Hipospadias de 2 a 5 veces más. Labio paladar hendido, labio corto, frenillo, oclusión palpebral, atresia de esófago, espina bífida. Bien, mi primer punto hasta este momento, después de hablarles de artículos 42 minutos, es que hemos notado, no hemos, la ciencia misma lo dice, que hay una alteración, un aumento en los defectos de nacimiento propio de las técnicas. Miren cómo ha incrementado el número de bebés nacidos en Estados Unidos por reproducción humana asistida, como la FIV, y ha crecido de 2012 a 2021 un 49%. O sea que la tasa de avance va mucho más importantemente acelerada que lo que pasa en el continente europeo. En México no hay datos, o por lo menos no es que el dato esté tan accesible a la consulta, y ojalá deseo que sí los haya, sobre cómo podemos entender más la reproducción humana asistida. Este es el presente en Estados Unidos. Habría que ver del 21 al 25 cuánto ha aumentado la tasa, pero les cuento un poco de la historia de Louise Brown. Louise Brown es la primera mujer que arribó a este mundo. En ese periódico dice como un ensayo en un tubo de laboratorio. Este es el crecimiento de Louise Brown, sus padres, su hermana.
el doctor que cargó a Louis Brown cuando nació. Pero vean esto, es Louis Brown con sus hijos. La pregunta rápida, ¿Louis Brown se sometió a reproducción humana asistida para tener a sus hijos? No. Y ella ha dicho, si hubiera sido necesario, yo me hubiera sometido a reproducción humana asistida. Pero ella concibió naturalmente. Claro, fíjense, algo muy interesante. Hay algunos filósofos que opinan y comparan como dilema bioético el aborto con la reproducción humana asistida. Y dicen, para mí el impacto bioético en la persona humana detrás del aborto es menor que en la reproducción humana asistida. Yo ya voy a dar 3 argumentos de por qué sostienen esto. Número 1, claro, la persona que estaba en el útero de su madre, de 1, de 2, de 7 semanas, de las que quieran, y después es abortado o abortada, hasta ese momento estaba en un ambiente dentro del útero de su madre, cuidada, cuidado, hasta que viene el aborto. Las personas de reproducción humana asistida, para empezar en número, son muchísimas más. Embriones congelados, bancos de reserva ovárica, y el ambiente en el que están congelados hoy los embriones podrá o no provocar daños. ¿Cómo podemos medir si el estar congelado, claro, hará que algunos se desechen, otros se designen a la investigación, que destinar un embrión congelado a investigación es muy parecido a desecharlo? Tercero, se implantan. ¿Y cómo podemos saber si el haber estado congelado implica riesgos de malformación, de enfermedades, cuando se transfiera ese embrión? En España hay gente que hoy tiene problemas por decir, oye, yo congelé embriones, tuve hijos nacidos ya, gracias a Dios, y entonces o les doy la manutención a los que tengo vivos o pago el fee mensual para mantener a los embriones que tengo congelados. Éticamente, bioéticamente, ¿cómo acompañar a estas familias? Ahora, esto que estemos hablándolo aquí hoy nos hace pensar en una realidad europea que es distinta a la mexicana y que hoy podríamos hacer muchas cosas para tratar de revertir el tema. Y yo con esto busco ser también informativo, ¿no? Otro tema, ¿qué sabemos sobre la fertilidad de las generaciones posteriores? Es decir, yo nací por fecundación in vitro. ¿Cómo estará mi fertilidad cuando quiera tener hijos? ¿La técnica per se afectará mi fertilidad? Claro, alguien puede decirme, oye Pepe, pues si no hacer ejercicio afecta tu fertilidad, oye, pues si una mala alimentación, obesidad, sobrepeso aumenta disminuye tu fertilidad, ¿por qué una técnica no lo haría? Bien, ahora quiero explicar un poco, y a lo mejor aquí es un tema bastante técnico, pero que sirve para entender por qué se están presentando enfermedades de edad crónica avanzada en etapas más tempranas de la vida. Los telómeros es la parte final del ADN y se ha visto en estudios genéticos, los doctores que están aquí también tienen este tema dominado, que conforme avance el tiempo, la longitud de los telómeros se acorta y eso permite que tengas más riesgo de cáncer, de hipertensión, de hipercolesterolemia, de diabetes por la vida, porque hay más riesgo de tener cáncer a los 60 años que, etcétera, ¿no? Esto ya queda claro. Pero los telómeros se acortan por también la técnica en niños que han nacido por estas técnicas. ¿Qué quiere decir? Hemos encontrado en estos blastocistos un acortamiento de los telómeros para antes y después de transferir los embriones y también comparado con los embarazos espontáneos.
Sugerimos que a largo plazo las consecuencias de la reproducción humana asistida, particularmente relacionadas con la edad, tienen que ser evaluadas. Vamos a hacer una hipótesis que a una persona, claro, hoy hay factores exógenos que permiten que una persona desarrolle hipertensión arterial sistémica a los 30 años. El aumento de muerte por infarto en México cada vez va hacia edades más jóvenes. Bien, entonces, está la evidencia, pero es evidencia que no cambia las cosas. Si yo hoy le dijera a un experto en estimulación ovárica, oye, congelar embriones y óvulos supone un riesgo claro de malformación, es algo que tiene muchos años en marcha, mucho dinero en marcha, y un dato como este de manera natural no cambiaría la realidad. Segunda pregunta, ¿por qué la realidad no cambia? Simplificar sería decir que es el dinero. Claro, yo cuando escuchaba a Joaquín lo que nos hablaba de la NAPRO, es más barata, es diagnóstica, es por el bien de la mujer. Me ha encantado lo que ha dicho, es que yo quiero encontrar la mejor versión de ti, mujer. Ayer puse imágenes de las páginas de las clínicas y la página de NAPRO, la página de la clínica decía, quiero ayudarte a cumplir tu sueño. La página de NAPRO decía, no te prometemos un hijo. Bien, entiendan el discurso. Ahora, ¿qué dicen las clínicas en España sobre esto? ¿Los niños nacidos por estas técnicas son como los otros niños? Sí, 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 sí. Entonces, argumentos. Y esto sale en el estudio Bit2Inform que les voy a poner a continuación para que lo puedan descargar. Y al final les proyectaré un código QR porque hay un libro de esto. Y yo creo que ustedes, todos los de Zoom, los registrados ahí, las personas que están aquí presentes, tener un libro es la manera en la que podemos compartir el conocimiento de una manera sencilla, útil, práctica, con quien tiene que saberlo. Ahora, el incumplimiento de las clínicas está ahí demostrado, en concreto en las clínicas europeas. Hay un derecho al consumidor que no está cumpliendo. Hay un derecho de publicidad que no se está cumpliendo. Hay un derecho a la salud que no se está cumpliendo. El sector propio es consciente, también el político es consciente. Hoy podríamos decir, a manera de resumen, de manera práctica, que la población en este tema está siendo engañada. ¿Por qué? Porque que vengan todos a intentar. ¿Tú quieres tener un hijo? Ayer les demostré que con 7 clics en páginas web, esto sí es en México, puedes llegar a que una clínica te diga, tranquila, tranquilo, estamos seguros de que podemos ayudarte. No hay diagnóstico real de las causas de infertilidad y entonces la pregunta que les venía haciendo, ¿por qué es tan difícil que esto cambie? ¿Por qué? Bien, vamos a hablar del segundo tema, que es la industrialización del sector de la reproducción humana asistida. Es una diapositiva que ha costado a Fran, yo creo que varios años poder montarla, pero que describe la realidad del contexto europeo de las clínicas. Lo describo así porque creo que en Argentina, Venezuela, Brasil, América Latina, Iberoamérica, excluyendo España, hay cosas que podemos hacer. Y como decía ayer, a nosotros nos toca y a nosotros depende. Número uno. Bien, aquí está el doctor que puede ser biólogo de la reproducción y que puede realizar una reproducción humana asistida. En este momento les decía hace un ratito, no hay nada de malo en ayudar a otras personas a tener familia. No hay nada de malo. El problema es la inconsciencia, la desinformación. Bien, tenemos entonces asociaciones nacionales
que son a nivel nacional por país las que dominan la teoría, el contenido, la academia del sector. En México tenemos también, en América Latina, en cada país hay. Esas organizaciones científicas o asociaciones crean las internacionales. Entonces hay una red latinoamericana de reproducción humana asistida, hay una europea, hay, ¿no? Entonces las nacionales van a las internacionales. Estas personas que están metidas en esas asociaciones son los editores de las revistas científicas. Son quienes controlan lo que se publica del tema. Pero también son ante la población, por el nivel de preparación y de estudios que cuentan, los expertos. Cuando queremos ver el estado del arte, de la realidad, de la reproducción humana asistida, las fuentes que tenemos son las fuentes de las revistas científicas, de las asociaciones nacionales, de las internacionales, de los expertos, de las clínicas que yo veo en mis redes sociales. Y entonces se conforman las comisiones científicas. Estas comisiones científicas son las que consultan los políticos para poder hacer las redes políticas de cada una de las instituciones. Entonces, cuando hablamos de en qué momento se hace un análisis, es la misma persona la que está en todos lados. Ahora, si yo fuera político, consultaría directamente al experto para hacer una política, cosa que es normal, natural. Cualquiera de nosotros, si quiere hacer una política antitabaco, va a preguntar a un neumólogo, oye, tú que sabes los riesgos de fumar, ayúdame a hacer una política pública. Pero, si yo quiero meter las recomendaciones de que las técnicas están provocando algún daño en el niño por nacer o en el niño nacido, como es la misma persona la que está en todos lados y al mismo tiempo ese doctor que practica fecundación in vitro es el dueño de su clínica y es el que hace las políticas públicas, las cosas no van a cambiar. Pero un paso más que está pasando en Europa ahorita, hay asociaciones de pacientes que están fondeadas económicamente por las clínicas para que el paciente pueda tener aceptación de algo que per se le provoca un daño. Y un paso más, si esto ya pareciera catastrófico, y es que ahora el business involucra la parte política y la parte económica. ¿A qué voy? A que la última clínica que se ha vendido a un fondo de valores europeo se vendió por 4.000 millones de euros. Una cosa jugosísima. Con 1 millón de euros, con medio millón, con 1.000 euros, nos volveríamos locos. 4.000 millones de euros. ¿Quién está detrás del fondo? Vamos a ver. Entonces, este esquema, de alguna manera u otra, simplifica el por qué las cosas están como están. Y que la intervención en este sistema es muy complicada. Entonces, guías como la del proyecto europeo de B2Inform, ¿qué cambio puede generar? Por eso decía al principio que quiero dejar al final de esta plática en donde yo pongo la esperanza para que esto cambie. Bien, ahí está el contexto de las sociedades y de las farmacéuticas. La IFS es la internacional que reúne a todas las intercontinentales. Es, digamos, la más grande. Entonces, la R, que es la European Society of Human Reproduction and Embryology, la R, pertenece a la IFS. En Latinoamérica está la Red Lara, Red Latinoamericana de Reproducción Asistida.
Las pongo en diferentes columnas porque la realidad de lo que pasa en Europa es una advertencia de lo que aquí, en 10, en 12 años, puede suceder. 4.000 millones de euros, venta a fondo de inversión, la clínica más grande de Europa. Pero cuando uno sigue los congresos de la industria de reproducción humana asistida, son organizados por estas sociedades. Ahora, esto no lo digo yo, vean esta foto. Congreso del IFS 2023, Atenas, Grecia. ¿Se acuerdan quién es la IF, verdad? La International Federation of Fertility Societies. A mí no me gusta usar nombres propios, por eso no lo voy a hacer. Pero es la plática del Congreso donde se habla del riesgo relativo de hipertensión en embarazo frente a reproducción humana asistida. Frozen versus fresh quiere decir que yo hago las fecundaciones, uno de los que he fecundado lo transfiero en fresco, eso es fresh, y otros los congelo para hacer posteriores transfusiones o posteriores transferencias, ¿verdad? Entonces tenemos fresh en ese momento y frozen. Disclaimer de la ponente de este tema. He recibido fondos de estas farmacéuticas y eso condiciona mi charla. Las farmacéuticas que generan el desarrollo del laboratorio económico para que esto esté donde esté, son quienes fondean los congresos y condicionan lo que se dice o no se dice del sector. Ahora, esto que les presento es solo la punta del iceberg. Hay quien puede decir, claro, en Bélgica la reproducción humana asistida es pública. Ayer les presenté que hay una clínica en nuestro país, México, que ofrece servicios de reproducción humana asistida. Ahora, cuando uno se pone a pensar, la realidad es que da lo mismo si es público o privado. Es más, a la farmacéutica que está aquí en la base del iceberg, le convendría más que fuera público. ¿Por qué? Porque el fondo viene del gobierno. Y quien está debajo de esto, que es la farmacéutica, se beneficia si viene de un fondo privado o si viene del público. Me simplificas el contrato para la venta porque si es gubernamental, yo puedo hacer licitación y puedo acceder al mercado. ¿Qué tal? Bien. Ahora vamos a hacer un contexto latinoamericano. El doctor Alejandro Chávez Badiola es una persona muy admirada por mí. Es una persona que yo he seguido mucho en su trabajo, en su investigación. Y la Red Lara tiene un congreso latinoamericano este próximo mes. Va a ser en Lima, Perú. Y el doctor Alejandro es uno de los speakers. Entonces, hablando de este contexto europeo, hablando de la realidad actual 2025 latinoamericana, valdrá la pena encontrar lo que pasa en este congreso para entender el programa y las implicaciones bioéticas que esto puede llegar a tener. Bien, el doctor Alejandro es médico de la Universidad de Guadalajara, hizo la residencia y después también ha fundado una clínica que ahorita voy a presentar a continuación. Entonces, la idea, el escenario europeo, cómo esto nos da una idea de a lo que podemos llegar en México, hacia dónde vamos en América Latina. Voy a tratar de explicar esto. Bien, ahora sí, voy a terminar, o a ir, no terminando porque todavía nos queda un rato, pero explicando las tasas de éxito reales que reportan las mismas clínicas en los distintos países. Primero, las tasas de éxito
El 51, o sea, una de cada dos mujeres que va a una in vitro tiene más de 45 años. Una de cada dos. O sea, si la gente que me está viendo aquí siguiendo en Zoom, una de cada dos mujeres que va in vitro tiene más de 45 años. Pero lo que se reporta en las páginas web se presenta de una manera muy estratégica. 9 de cada 10 personas que vienen a in vitro logran un embarazo. Punto. ¿Qué es un embarazo? Alguien en este congreso decía, un embarazo no es una enfermedad, es una condición, ¿verdad? Ahora, hay diferentes tipos de embarazo. Primero, embarazo clínico, cuando se puede detectar el latido. Maribí lo explicó magistralmente. Embarazo químico, porque hay implantación y se confirma en muestra de sangre, primero en sangre y también después sangre y orina. Y niño nacido vivo. Primer punto, cuando una persona va a una clínica y se hace un in vitro, no está buscando un embarazo químico o clínico. Está buscando un niño nacido vivo. Pero el embarazo que te promete la clínica, vamos a ver, porque ahorita voy a dar más datos, habría que estar entendiendo qué tipo de embarazo es. Claro, si tú me prometes un embarazo químico, me estás diciendo que vas a tomar una muestra de sangre, una muestra de orina, que va a estar elevada la porción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana y que se detectaría al día 6 del embarazo, después de la fecundación. Hemos dicho, porque yo lo dije ayer, que la fertilidad con y a pesar de las clínicas, es decir, la fertilidad natural es complicada. Una de cada 6 parejas que busca naturalmente concebir tendrá un problema. Entonces, cuando tú me hablas de embarazos, hay que entender qué tipo de embarazo te refieres. Y aquí otra reflexión bastante interesante. Cuando una persona, voy a poner fotos al final de esto, va a una clínica, está buscando tener un hijo. La clínica hace todo lo correspondiente. Vamos a ver cosas buenas, cosas malas, cosas que a ustedes les pueden parecer muy fuertes, pero las dos partes hacen todo lo que tienen que hacer para que tengan un niño nacido vivo. Una cosa es que las clínicas reconozcan un cúmulo de células como persona, cosa que no van a hacer, pero lo reconocen como paciente y cuidan todo lo que pasa alrededor de ese embrión, lo cuidan desde el primer momento para que se permita llegar a la vida. Es una reflexión interesantísima y ahora voy a explicar un poco más. Miren, datos que reportan los diferentes países en distintas edades, 45, 44, 39 años. Primero, Sociedad de Fertilidad de Australia y Nueva Zelanda. Tasas de éxito, 1% de cada 100. 7% la SART, que es la americana, y 3% la CDC, que es la americana. Vuelvo a lo que decía Fran, yo no soy ningún iluminado. Estos datos están ahí. Segunda, el ministerio francés controla a nivel gubernamental toda la información. Es decir, si tú tienes una clínica y yo soy el gobierno francés, tú me tienes que mostrar tus datos de tasas de éxito, de fecundaciones, de procesos, de in vitros, de todo. Por lo tanto, los datos franceses tienen más consistencia porque la información es colectivamente pública. Y están en 1,7% de tasas de cada 100. Ahí están algunas clínicas españolas que reportan 16, 27, 1%, 3%.
75%. A los 44 años, 3 de cada 100, 9 de cada 100, 5 de cada 100. Pero las clínicas españolas mantienen los mismos datos de tasas de éxito a los 45, 44, 43, 42 y 41. Porque la información no es pública ni estadísticamente diferenciada. Claro, imagínate una mujer que tiene 41, quiere saber su realidad a los 41. No es la misma que la que tiene 45, 44, 43, pero se reporta como un rango, como un intervalo, porque entre menos sepas, mejor. Ahora, a los 39 se habla de 21, 26, 26. Francia ajusta al 11.9%. Y esto es lo que reportan las clínicas españolas: 57, 44, 87, 68. Tasas de éxito ¿de qué? Embarazo clínico, embarazo químico, niño nacido vivo. Bien, el estudio del equipo de Frank Well, que trabajó 21, 22 y 23 y que se publicó en el 24, ha destapado muchos datos muy importantes. Primero, España es el epicentro mundial de reproducción humana asistida. Hay 1.500 clínicas en Europa y casi 500 están en España. Es el primer lugar en número de clínica por habitante. Es el primer lugar en número de niños nacidos FIV por nacidos naturalmente. Es el tercer lugar en números totales. Primero Estados Unidos, segundo Japón, tercero España. Y la clínica más grande del mundo está en España. Por ahí está la que se ha vendido en 4.000 millones de euros. ¿Y en México? Por esto, queridos amigos del Congreso de Bioética Perinatal, esta plática tenía que estar en este programa hoy. Porque hay una importancia fundamental de tocar este tema en nuestro país. Hay un arte maestro legal en nuestro país. ¿A qué voy? A que hoy en día la regulación está sustentada en un reglamento que no está derivado de ninguna ley. Se supone, como ustedes saben, ayer lo platicábamos en este congreso, que hay reglamentaciones, aprobaciones de leyes que derivan en reglamentos y esos reglamentos regulan. Porque son reglamentos. Bueno, en este tema hay reglamentos sin ley. ¿Por qué? Porque así se quiso gestar. Probablemente se registre algún día, probablemente se regule algún otro, probablemente nadie, no lo sé. Pero si en algún momento alguna o alguno de ustedes que me está viendo o escuchando encuentra que esto en México se quiere legislar, hay que estar ahí. ¿Por qué? Porque hay otras alternativas que mejoran la condición de vida de las personas. Yo no vengo aquí a satanizar las clínicas, ni a decir que son de lo peor y que están haciendo mal forma. Pero creo que hay alternativas que permiten entender esto de una manera distinta. Alguien ha hablado aquí de la autonomía, que se respeten las decisiones de otros. Claro. Pero el reglamento que hoy tenemos en México está por encima de todo. Es una gráfica hecha por Fran, donde se especifica cómo está la industria. Los científicos, que también son los empresarios, tienen a la ciencia encadenada, a los políticos encadenados y a los pacientes. Bien. Ahora sí, vamos a ir hacia el último tercio de esta plática. Esto es bastante reciente, nos lo compartió Fran la semana anterior y yo se los comparto a ustedes. En la Comisión Europea hay una ley que permite la transferencia de órganos, tejidos y ahora también de células entre un país europeo y otro.
¿Qué quiere decir esto? Que si en Francia faltan óvulos o embriones, con esta ley los van a poder traer de España, donde hay un aumento de los bancos de embriones u óvulos congelados. ¿Qué pasaba esto? Ok, hace falta plasma en París, tráetela de Madrid y aquí hay. Y había una ley que pues, favorecía el intercambio de sangre o de plasma. Vean aquí cuántos millones de pacientes se han transfundido. También médula ósea, trasplantes de córnea, también válvulas cardíacas, cosa positivísima. Y ahora también se van a poder transferir embriones. ¿Cuáles son los dos argumentos de esto? Uno, que las tasas de natalidad europea están disminuyendo, que es cosa que no es ningún secreto. Alguien en este congreso dijo que los seguros, que las pensiones a la vuelta de 20, 30 van a colapsar. Esta es la bandera que se utiliza para poder transferir embriones de un país a otro. Pero hay un movimiento muy interesante que les voy a poner una imagen a continuación. Me voy a ella de una vez. Que dice, ¿quiénes son mis padres? A mí yo sé que soy producto de claro, pero ¿de dónde venía ese óvulo? ¿De dónde venía ese espermatozoide? Es algo cada vez más frecuente y cada vez menos secreta. Pero cuando se busca quitar el anonimato de los donadores, no es negocio. Me regreso. Esta ley Soho tiene estas fundamentaciones. Bruselas 2024. Vamos a priorizar la transparencia entre la seguridad de los donadores, de los recipientes, de los receptores y del offspring. Offspring es el término que se utiliza para decir las personas que nazcan de estas técnicas. Respetar los derechos y los principios, que es derecho del niño, integridad de la persona, dignidad humana, ley Soho. Vamos a asegurar el consentimiento para la donación que sea gratuito, informado. Hoy en España hay artículos, noticias publicadas que demuestran que hay mujeres que financieramente se mantienen de hacer donación, que uno, a ver, ¿estás donándolo o estás vendiéndolo? Donar es, ¿verdad? Pero yo vivo de donar óvulos. ¿Qué? Entonces, claro, la legitimidad, los criterios, la evidencia científica, fíjense bien cómo se llama la ley. New Rules for Greater Safety and Quality. Y ahora vamos a encontrar la calidad y la seguridad de transferir congelado un embrión de un país a otro. En la misma, a ver cómo lo digo, en el mismo camino que sigue la ley, incumple lo que dice en su título. Porque mover en nitrógeno un embrión de un país a otro probablemente no es seguro y seguro que disminuye la calidad. Por lo que he dicho al principio de esta charla. Bien, ahora, cuando uno se pregunta quién estuvo ahí para hacer la ley, ¿quién creen que estuvo ahí? Pues la misma industria. Bien, esto lo que yo busco es generar pensamiento crítico, que ustedes también tengan más contexto y que puedan poco a poco ir teniendo un desarrollo
bioético del tema. ¿Podrán los nacidos por reproducción asistida saber quiénes son sus padres biológicos? Bueno, en la foto, a manera de posibilidad de que se puede, se puede. ¿Por qué? Es dato genético, ¿verdad? Y yo, ahora claro, yo he visto cómo en este contexto podemos juntos entender que la realidad, con el apoyo de la tecnología, de la inteligencia artificial, puede mejorar. Hay clínicas en México que te dicen, nosotros tenemos una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda a hacer tu in vitro más segura, porque la inteligencia artificial detecta los embriones más óptimos para el in vitro. La inteligencia artificial también podría ayudarnos a decir, oye, quien donó este óvulo se llama Silvia, se apellida García, vive en la provincia de Pamplona, está en un pueblo que se llama Fuente de Tal, y ella fue quien donó tu óvulo. Y si uno pregunta a los movimientos de personas nacidas por fecundación, si quisieran saber quiénes son, dirían que sí quieren saber. ¿Por qué no conviene que sepas? Porque esto va a ir subiendo el nivel de la plática, de la discusión, y va a sacar a la luz muchos datos que la industria no le conviene que tengas. Oye, ya viste que yo me estoy enfermando de esto porque, y ya viste que mi prima que también le está, y entonces vamos a empezar a generar un diálogo y al final les voy a decir, yo ahí pongo mi esperanza. Vamos a ver cómo. Hay algunas fotos que yo encontré que hablan sobre la producción y aquí les lo que les decía inteligencia artificial, pero también para las clínicas, desde el primer momento lo ven como paciente porque quieren que llegue a nacer. Es una foto creada con inteligencia artificial. Hoy en día las parejas que van a una clínica pueden seguir el desarrollo de lo que para ellos va a ser su hijo desde el día 3. Ok, que si es persona, que si el aborto, que si tal. Ya quiero ver quien le diga a esa mamá que eso que está viendo en su celular, en una app, no es su hija María. Vean estas fotos. El sector es consciente, los pacientes son conscientes, los políticos son conscientes y no pasa nada. Que a nosotros nos toque algo es muy importante. Por eso todo lo que les he platicado el día de hoy. Quiero hacer una comparativa con la industria del tabaco y qué fue lo que pasó para que hoy las cajas de cigarros tengan una rata en su portada. Bueno, la rata es como la imagen más tranquilita hoy en día, la verdad. Pero miren, en algún momento, en algunos periódicos, salían doctores, dentistas, médicos, diciendo, mejor fuma Lucky Strike. Los cigarros Camel son mejor que ningún otro. ¿Ustedes creen que habría algún neumólogo que hoy se atreva a promocionar? Que seguro lo habrá, porque en esto no hay nunca ni siempre. Pero esto, ¿cómo cambió? ¿Qué fue lo que pasó para que finalmente la industria del tabaco informara que fumar provoca? Se sabía desde mucho antes el riesgo de cáncer por fumar tabaco. Tabaco es una de las sustancias. Ustedes saben que hay más de 30 sustancias en un cigarro. Pero, ¿qué fue lo que pasó para que esto cambiara y por lo menos la gente sea consciente que fumar aumenta profundamente el riesgo de muerte? Esto estoy hablando de los 50, 60. Demandas millonarias
sobre la industria, de familiares, de hombres y mujeres que fallecieron por el tabaco, cambiaron la cosa. Después de muchos años, después de muchas muertes, cambió. 145 billones. Hay quien puede pensar que a lo mejor y esto pues, no va a pasar en opción humana asistida si una clínica se vende en 4.000 millones. Y ahora hay un nuevo discurso de las clínicas. ¿Cuál es el discurso? Yo no te ofrecí un hijo. Yo te ofrecí un servicio y el servicio te lo cumplí. Porque eso lo controlo yo solo, clínica, perfectamente. ¿A qué me refiero? Te ofrecí por un contrato escrito, firmado, con consentimiento informado. Ahora, habría que leer el consentimiento informado a profundidad para ver si dice lo que yo venía. Yo esperaría que sí lo diga. Em, yo no te ofrecí un hijo, te ofrecí un servicio y te lo cumplí. ¿Qué te ofrecí? Transferirte 4 veces, 4 embriones por vez. Claro, ¿te lo hice o no? Sí, sí, pero yo no te ofrecí un hijo. Entonces, si no nace el hijo, eres tú quien lo está buscando. Yo no te ofrecí un hijo, te ofrecí un servicio. Este es el discurso que vamos a empezar a escuchar. Es hacia donde va el discurso europeo. Estoy hablando a 15 años de lo que está pasando en México hoy, ¿eh? Porque hoy, yo lo demostré con páginas web ayer, la misma página de Clínicas Mexicanas en su primera portada dice, te ayudamos a cumplir tu sueño de tener un hijo. Entonces, si tú me estás diciendo que ese es mi sueño, yo quiero salir de ahí con mi hijo en brazos. Pero hoy, el discurso europeo, por donde se ha puesto la cosa, ya no te puedo asegurar un hijo, te aseguro el in vitro. Pero la industria predomina. El dinero manda. Hay un ejemplo aquí de una demanda que si uno lo busca no la va a encontrar. Es un compartir de una cosa que pasó en el continente europeo. Entonces, una persona se hace un in vitro y le marcan de la clínica, oye, hemos detectado que en el óvulo hay riesgo de tal y tal y tal y tal malformación. Ya está el in vitro puesto en tu útero. Dicho dignamente, ya está la persona puesta en tu vientre. Pero como tiene riesgo de alguna enfermedad genética que detectó la misma clínica, le habló a la clienta y le dijo, oye, nosotros te pagamos el aborto. ¿Por qué? Porque a la clínica no le conviene que tengan, después de sus procedimientos, niños nacidos públicamente con alguna alteración malformada. La mujer dijo, no, 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 yo no estoy dispuesta a abortar. Yo lo voy a tener. Nació, se presentó la malformación y demandaron a la clínica. Y vienen al juzgado y le dice, a ver, le pregunta el juez, ¿usted ha informado a su clienta de los efectos posibles sobre las enfermedades derivadas de la técnica? Sí, sí. Hemos informado de lo que exige la ley, tal y tal y tal y tal. Hemos informado. Pero la ley no exige otras tal y tal y tal y tal. El juez le pregunta, ¿usted informó a la paciente que podría tener tal y tal y tal y tal y otras tales? Y la clínica dijo, no, no. Solo informé de tal porque es lo que me pide la ley. Pero no dijo que podría haber más. No. 500.000 euros de multa. De parte del juez sobre la clínica. Si esto se supiera, cambiaría la cosa
profundamente. Porque lo que no se sabe no implica. Muy bien. Pero, ¿dónde pongo la esperanza? Y no es porque Joaquín, Topete y Miguel sean ginecólogos, estén en Puebla y hagan NAPRO, sino por lo que dice en esa foto, no eres un número más. Nos preocupamos por ti y tu fertilidad. Y yo, en el discurso de Joaquín, encontré una frase, un comentario, un argumento en el que todos estamos de acuerdo y que la bioética perinatal también lo está, y es mejorar la salud, la fertilidad de la mujer. No vulnerarte, no verte como algo que no es, es que tú eres lo más importante, mujer. Pero tú tienes todo lo que necesitas para poder permitirte el cuidado. Si hay otra alternativa, si está la posibilidad de la naprotecnología que acompaña, que observa, que sana, que te dice, quiero que estés más sana y como objetivo primario, secundario, terciario, ¿podrás tener un hijo? Y vuelvo a hacer mi pregunta que hice al principio de la conferencia. ¿Estoy dispuesta o es compatible la maternidad con aceptar que un tercero provoque un daño en el niño que está por nacer? La tecnología también se ha implementado de manera positiva. Este es un ejemplo, pero hay muchísimos más. Yo he visto en esta náhuac niñas y hombres con este anillo, con Aura Ring, y me ha dado una alegría profunda. Es más, en los cursos prematrimoniales que doy aquí, cuando pongo esta foto, alguien me dice, mira, yo lo tengo. ¿Qué es lo que hace Aura Ring? Como lo hace el Apple Watch, el Garmin y tal. Todo el tiempo mide tu temperatura basal, mide tu oxigenación, más la app que tú vas incluyendo datos objetivos de tu ciclo menstrual individualizado y te dice, claro, hola, te conozco un poco más. Hoy no es un día fértil. Hoy sí lo es. Pero tú además puedes agregar, hoy tuve cólico, hoy mi estado del humor, hoy tuve mastalgia, hoy... Y este cúmulo de datos te va permitiendo conocerte, entenderte. Ayer yo decía, hoy los hombres también deben de saber más de la fertilidad femenina y de la masculina. Pero claro, la realidad de la sociedad mexicana es que nos vamos a cuidar. Y cuando una mujer en el sistema de salud público mexicano tiene un parto o una cesárea, la siguiente pregunta del ginecólogo es, señora, ¿usted con qué se va a cuidar? El sueño guajiro de Pepe Castilla sería que alguien dijera, quiero el Aura Ring, doctor. Pero claro que no pasa. Sí, hay gente que piensa que la T de cobre tiene la T porque permite una oclusión anatómica de las trompas. Si yo, de aquí a que termine esta charla, me pongo una pulsera de cobre y terminando salgo del salón y me la quito, voy a tener roja la muñeca porque el cobre provocó una reacción inflamatoria en mi piel. Pero la T de cobre, eso provoca en el útero. Que yo no estoy diciendo que tú elijas uno o elijas el otro, que quiero que sepas lo que esto hace en ti y en tu cuerpo. Sí, porque no me digo más, porque me engancho mucho. Entonces, claro, aquí está cómo funciona el algoritmo, te hace un seguimiento prolongado y ahora Ring no me paga nada ni nada, solo lo pongo como un ejemplo. Pero te permite entender y te permite elegir modalidades. Estás en birth control, estás en plan de embarazo, estás después de un embarazo, estás posparto. Esto, NAPRO, Creighton, seguimiento,
practitioners, es que hay otra manera. Todo lo que hemos visto en estos días está, y vuelvo a donde empecé ayer, en esta zona del aparato reproductor femenino. Ya sea con la mórula, con el cigoto, con la fertilización, pero desde que se hace este cuerpo lúteo que libera este óvulo, que es la célula más grande del cuerpo humano, que se junta con la más pequeña y que en el acto sexual se liberan entre 220 y 300 millones de espermas. Solo 12 llegan a esta orillita del óvulo y solo uno lo fecunda. Es que la naturaleza nos está gritando algo. Ahí está la implantación, el blastocisto. El útero crece 9 veces su tamaño. Y yo pusiera esta foto y alguien que estuvo en el día 1 del Congreso y hoy que es el día 4, vea todo lo que hemos hablado de este mismo territorio anatómico, se sorprendería. Y esta es una imagen que yo tomé en la foto de la presentación de Gaby. Estampillas, descripción, NAPRO tracking. NAPRO es un acrónimo. Natural, ¿qué más? Procreative, ¿qué más? Seguimiento. Esto es papel, colores, pluma, que hace que tu vida sea mucho más informada. Lo que hacen las practitioners de Creighton es lo que en este tema en particular podría replicarse en los demás temas de un bioeticista, un educador perinatal, una psicóloga, un médico que quiera ayudar a su paciente en base a hacerle entender más cosas. Este código QR es en donde está todo lo que yo he dicho en un libro. Así que lo pongo aquí porque creo, van a poner, no pasa nada que pongan cualquier nombre inventado. Lo único que necesito es que pongan su correo y el correo que utilicen, porque esto les permitirá que cuando el libro esté listo puedan tener acceso a él. Y en ese contexto puedan, en base a lo que lean, compartir con las personas este tema tan importante. Sobre todo lo pongo para las 153 personas conectadas en Zoom, por supuesto para las presenciales, y para que hagan, que más allá que un registro, también tomen una foto y compartan este código QR con más personas. Si un par de iluminados se queda con esta información, no va a servir de nada. Bien. Mis conclusiones, queridos amigos. Es momento de tener una apertura a lo que es la vida antes de apertura a la vida. Es momento de tener apertura al diálogo, a reconocer nuestra fertilidad y lo que somos. Ya les decía, a la naturaleza se le domina obedeciéndola. Hay hoy en día métodos éticamente correctos desde su creación. Es tiempo de cambiar el paradigma de la fertilidad por la prevención y el manejo de la misma. Nuestra generación merece estar completamente empoderada para decidir en los momentos trascendentales de nuestra vida. Y nuestra fertilidad, querer tener familia, no y tal, son momentos trascendentales de nuestra vida. La sociedad, por la realidad que he compartido con ustedes en estos 2 días, quiere prolongar la fertilidad, pero nuestra fisiología, lo que somos, no va en ese ritmo.
Deseo profundamente que lo que he compartido a lo largo de estas 2 horas pueda hacer que alguna o alguno de ustedes se involucre más en el tema, comparta más este tema con su entorno cercano y que juntos podamos lograr una sociedad mejor. Aquí están mis referencias, que son un montón, pero no les extiendo más. Les dejo el código QR para el que se le pasó y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Le haremos entrega de un reconocimiento y un breve regalo. Tenemos una pregunta en Zoom de Claudia Orellana, que dice así: ¿qué recomendaciones podría darnos para que se regulen en México las técnicas de reproducción humana asistida de forma balanceada entre el derecho a gozar de los avances científicos, la autonomía, el derecho a la identidad y demás derechos que se encuentran vinculados? Buenísimo, saludos a Claudia, hasta Ecuador, y gracias por la pregunta. Eh, yo diría 3 cosas muy importantes. La primera es que, como les decía, yo no vengo a satanizar las clínicas ni los procedimientos, pero creo que una regulación podría ser bastante sana su operación. ¿A qué me refiero? A que solo se fecunden los óvulos que se transfieren, por ejemplo. Hay una iniciativa de ley que en su momento se revisó en el Senado mexicano, que consistía en esto, en ser 3 cosas. Fecundar los que se transfieren nada más. Segunda cosa, ser completamente explícito en el consentimiento informado. Y tercera cosa, ser completamente realista en las tasas de éxito. Es decir, que una persona sepa que va a 7 de cada 100 y que 7 de cada 100 significa que 93 no van a funcionar. Pero eso hoy no está en las páginas web, porque dice 9 de cada 10. El 96% de las personas que vienen a nuestras clínicas logran un embarazo. Entonces, la ley tiene que sustentarse en tasas de éxito, en transferencias específicas y en los efectos adversos que tienen las técnicas. Con estos 3 elementos, y la cuarta pata de la mesa sería hacer consciente al sector que existen otras alternativas. Esto en Estados Unidos está ahorita ahí en el tintero. Una de las órdenes ejecutivas de Estados Unidos va en temas de reproducción humana asistida. Entonces, ¿qué va a pasar si solo dice que reproducción humana asistida y no NAPRO? ¿O qué va a pasar si se obliga a cierto número de congelamientos o a cierto número de transfer? Claro, que el panorama, el campo de juego sea equitativo para todos y que el dinero no domine la industria y sus decisiones. Estas son algunas recomendaciones que yo particularmente daría buscando que sea la creación de una ley o su promulgación. Si bien es cierto, hay otras más. Consentimiento informado, el tema de el derecho del consumidor, el tema de derecho a la información plena y completa. Entonces yo creo que, claro, si yo les diría, perdón que sea drástico con ejemplos, pero me van a comprar un carro que de los 30 días del mes, 7 puede andar y 23 no. Y estoy haciendo una comparación con un producto que es un carro. ¿Quién de ustedes me compraría este carro? Pero si yo les vendiera una casa, me preguntarían, ¿en dónde está? ¿Tiene seguridad? ¿Cuántos cuartos tiene? ¿Quién era el dueño anterior? ¿Es nueva? ¿Ya alguien la usó? ¿Tiene asador? ¿Cuántos jardines? ¿El árbol? Pero de reproducción humana asistida no me preguntan. Esto, reflejado en la ley, para mí es la clave, que puede ayudarnos a todos a entender más las cosas y que juntos podamos, como decía ayer, que no es el único escalón. Saber más no sirve de mucho porque a veces saber más también involucra riesgos, pero abrazado a saber más está la deliberación moral y ética. Me gustaba mucho, como lo decía Margarita ayer, cuando una persona muere y está tan pegado al principio de la vida,
es que estar cerca de la vida es estar cerca de la muerte. ¡Qué duro! ¿Cómo puedes aceptar la muerte si estás buscando la vida? Bien, por aquí ya no me extiendo más. ¿Algo más, Alfred? Ya estamos. Sí, nada más comentarios. Uno que vale la pena recalcar, dice, este tema de las técnicas de reproducción humana asistida es tan complejo porque están en juego varios intereses de personas que desean cumplir su sueño de formar una familia, de los médicos, de la industria y los políticos, ¿no? Que fue también lo que nos dio. Y los demás comentarios de muchísimas gracias por la ponencia, muy interesante el tema, muchas gracias y felicitaciones. Muy bien, pues agradezco mucho a todos por su atención y nos vemos en la próxima, que Dios lo permita. Muchas gracias.